¿Qué pasaría si la próxima consulta que le hagas a ChatGPT te la responde siguiendo, aunque sea sutilmente, los intereses de algún anunciante publicitario? Piénsalo un segundo. Tú haces una pregunta técnica, médica o financiera y detrás de esa respuesta podría existir un acuerdo comercial. Hoy no vamos a quedarnos con el titular fácil, vamos a analizar qué significa realmente que ChatGPT pueda incluir publicidad en su versión gratuita, porque esto no es un simple banner en una página web, estamos hablando de una herramienta que conversa contigo, que sintetiza información, que muchas veces se convierte en tu primer filtro antes de tomar una decisión. Durante años, la promesa ha sido clara, respuestas basadas en datos y entrenamiento estadístico, sin favoritismos visibles, sin jerarquías comerciales explícitas dentro de cada respuesta, pero la realidad económica es contundente. Mantener modelos de inteligencia artificial a gran escala cuesta miles de millones de dólares en infraestructura, centros de datos y energía. En la historia de Internet hay una secuencia casi matemática. Primero el servicio es innovador, luego se masifica, después necesita monetizar y finalmente la publicidad redefine las reglas del juego. No estamos acusando a nadie, estamos observando un patrón que se repite y cuando ese patrón llega a una inteligencia artificial conversacional, el impacto puede ser más profundo de lo que parece a simple vista. La publicidad cambió para siempre a gigantes digitales que prometían neutralidad absoluta. Vamos con nombres propios. Cuando Google nació, su propuesta era ordenar la información del mundo con relevancia algorítmica. Pero con el crecimiento de Google Ads, los espacios patrocinados comenzaron a ocupar posiciones estratégicas. Hoy la publicidad representa la mayor parte de sus ingresos globales. Eso no destruyó el buscador, pero sí transformó su dinámica. Lo primero que ves muchas veces no es lo más orgánico, sino lo que paga por estar allí. Y estudios académicos sobre comportamiento digital demuestran que la mayoría de los usuarios hace clic en los primeros resultados, incluso cuando están etiquetados como anuncio. El caso de Facebook es todavía más evidente. Su modelo evolucionó hacia una segmentación sofisticada basada en datos personales. Informes públicos y debates regulatorios en Estados Unidos y Europa muestran cómo la publicidad personalizada se convirtió en el corazón financiero de la plataforma. Aquí viene la diferencia clave. En un buscador, tú eliges entre varios enlaces. En una red social, tú decides qué leer. Pero en un chatbot recibes una respuesta directa, sintetizada, aparentemente neutral. Si trasladamos el modelo publicitario a esta dinámica, el riesgo no es escandaloso. Es sutil, pero lo sutil suele ser más difícil de detectar. La publicidad moderna no funciona al azar, funciona con segmentación y la segmentación necesita información, mucha información. El Reglamento General de Protección de Datos en Europa, el famoso GDPR, surge precisamente como respuesta al uso intensivo de datos personales en la economía digital. No nació por casualidad, surgió porque el modelo publicitario digital demostró que mientras más sabe de ti, más rentable se vuelve. Cada búsqueda, cada interacción, cada patrón de comportamiento constituye un perfil. En redes sociales y buscadores eso ya está documentado por investigaciones académicas y por reportes de organismos reguladores. Ahora traslademos esa lógica a un sistema conversacional. ChatGPT no solo registra clics, procesa lenguaje natural, intención, contexto, incluso matices emocionales. Esa profundidad es fantástica para ofrecer mejores respuestas, pero también podría ser extremadamente valiosa para la segmentación comercial. La pregunta es legítima. ¿La publicidad se basará solo en la conversación puntual o en un historial más amplio de interacciones? ¿Qué datos se utilizarán? ¿Esos datos permanecerán anónimos? No es paranoia. Es análisis histórico. Cada vez que un servicio gratuito incorpora anuncios, la presión por optimizar la segmentación aumenta. Imagina que preguntas a una inteligencia artificial por el mejor software de contabilidad para tu negocio, o por una aseguradora de salud, o por una operadora de telefonía móvil. ¿La respuesta será la más eficiente según datos técnicos o la que tenga un acuerdo comercial activo? En medios tradicionales el contenido patrocinado está etiquetado, pero incluso con etiqueta, estudios sobre comportamiento del consumidor muestran que la posición privilegiada influye en la percepción de calidad. Lo que aparece primero parece más confiable.
En una conversación con inteligencia artificial, esa frontera puede ser más difusa. Una recomendación integrada dentro de un párrafo puede sentirse completamente orgánica. Reguladores europeos y estadounidenses ya discuten marcos de transparencia algorítmica. La inteligencia artificial, por su capacidad de síntesis, ocupa un lugar especial en ese debate. No es solo una plataforma, es un intercambio cognitivo, y aquí es donde la confianza se vuelve el activo central. Si el usuario percibe que las respuestas pueden inclinarse por intereses comerciales, aunque sea levemente, la relación cambia. No se trata de dramatizar, se trata de entender incentivos. Cuando un ingreso depende de anunciantes, siempre existe la tentación de optimizar la exposición. Desarrollar y mantener modelos avanzados de inteligencia artificial implica costos gigantescos. Centros de datos, chips especializados, consumo energético, equipos de investigación. Reportes financieros del sector tecnológico muestran inversiones multimillonarias en infraestructura para inteligencia artificial. Las suscripciones ayudan, pero el mercado masivo está en los usuarios gratuitos y allí la publicidad aparece como una solución clásica y probada. El modelo freemium ha sostenido plataformas de streaming, almacenamiento en la nube y aplicaciones móviles durante más de una década. Desde la lógica empresarial, diversificar ingresos es prudente, reduce dependencia exclusiva de pagos directos, amplía la base de usuarios, permite escalar, pero cada fuente de ingreso crea incentivos y los incentivos influyen en las decisiones de diseño. Si el usuario gratuito se convierte en audiencia publicitaria, la experiencia puede empezar a optimizarse no solo para informar, sino también para monetizar. Eso no significa que todo se distorsione automáticamente, significa que el equilibrio se vuelve más delicado. Llegamos finalmente al punto clave. La publicidad no es el villano por definición. Ha financiado gran parte de la innovación digital que usamos a diario, pero tampoco es neutral. Siempre responde a intereses comerciales. La diferencia ahora es el tipo de herramienta. Una red social entretiene, un buscador organiza enlaces, pero una inteligencia artificial conversacional interpreta, sintetiza y recomienda. Expertos en ética digital insisten en que la transparencia será fundamental, identificación clara de contenido patrocinado, separación visible entre respuestas informativas y anuncios, políticas estrictas de uso de datos, supervisión regulatoria efectiva. Todo esto es necesario porque la confianza es frágil y en el uso de la inteligencia artificial la confianza lo es todo. Tal vez estamos ante una evolución inevitable del modelo digital. Tal vez veremos un equilibrio sano entre versión gratuita con anuncios y versión paga sin publicidad, pero lo que sí está claro es que el debate apenas comienza. Y aquí en Alta Densidad vamos a seguir analizando cada movimiento, con calma, con datos, sin alarmismo, pero sin ingenuidad. Alta Densidad, herramientas para entender el futuro.